Hola, buenos días, sean todos muy bendecidos en esta hermosa mañana, el cual el Señor nos permite poder levantar una palabra en este principio de semana, después de un fin de semana glorioso, el cual vivimos en la presencia del Señor, en su obra, amén, gozándonos con el pueblo de Dios en cada reunión, en cada encuentro, el cual pudimos asistir y poder también presenciar como Dios haciendo obra en cada uno de aquellos que recepcionan la palabra, aquellos que en la calle, en evangelismo, en la ruta del ágape, recepcionan el mensaje, como llegan a pedir oración. Y eso para nosotros es gratitud, es dar gracias al Señor por todo lo que Dios permite que podamos nosotros presenciar, que podamos nosotros vivir. Así que quiero agradecer al Señor compartiendo su mensaje, compartiendo su palabra. La Biblia señala diciendo en Gálatas capítulo 1 y versículo 1 una expresión muy personal del apóstol Pablo, una expresión con mucha propiedad, porque el llamado hay que servirlo con propiedad. No podemos servir, aleluya, al Señor, aleluya, con temores, con vergüenzas, con timidez, sino que tenemos que servir con convicciones claras. ¿Quién nos llamó? ¿Quién, aleluya, nos escogió? Y poder apropiarnos de lo que el Señor nos dio. Y el apóstol escribe diciendo: Pablo apóstol, no de hombre, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Esa es la expresión propia, la expresión gloriosa que el apóstol Pablo tiene al escribir la primera línea al libro a Gálatas, una iglesia el cual era contradictoria, una iglesia el cual tenía, amén, muchas contradicciones, proclamas, culturas, y el apóstol escribe a esta iglesia, amén, marcando primeramente, amén, marcando el llamado, marcando, aleluya, la apropiación, quien lo había llamado apóstol. Recuerden que ahí estaba Pedro, se dice, amén, que estaba la iglesia reunida, pero estaban los apóstoles, estaban los 12, uno de los 12 estaba ahí, amén, Pedro, el cual Pablo dice que le resistió cara a cara. Dice en esa misma, aleluya, acontecimiento, lo resiste cara a cara, porque Pedro tenía una conducta como para condenar. Y el apóstol Pablo escribe, amén, que él cuando recibió el llamado, no fue inmediatamente a donde los 12, sino que él esperó 3 años. Y cuando espera 3 años, después de 3 años, él va a la iglesia en Jerusalén y se presenta ante los 12. Dice la escritura que el apóstol Pablo dice: después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él 15 días, pero no vi ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacob, hermano del Señor. Solamente estos dos de los 12 estaban en esa iglesia en Jerusalén. Pero dice
En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Sicilia, y no era conocido de vista de las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, glorificaban a Dios por mí. Entonces, el apóstol escribe en este libro, escribe, amén, que no fue bien recibido, de primera no fue bien recibido, pero dice que cuando comenzaron a ver el testimonio del apóstol que predicaba, aquel que nos asolaba, aquel que nos mataba, aquel que nos perseguía, ahora es predicador del evangelio. Tenía una particularidad muy propia, marcada del Espíritu Santo, el apóstol, amén, que lo hacía todo con veracidad. Todo lo hacía, amén, con fervor, todo lo hacía con denuedo. ¿Por qué? Porque aquel que Dios elige, oh, siento la bendición de Dios, todo aquel que Dios elige, Dios le da un sello, Dios le da, aleluya, Dios respalda su palabra en él, sea, aleluya, como escribe también, amén, que escribe también Pablo a los Corintios, dice que era severo en cuanto a la doctrina, era severo también en corregir a la iglesia. Porque una de las cosas que tenía la iglesia primitiva era una iglesia que había muchas mezclas culturales, religiosas. Entonces cada uno quería implantar su cultura religiosa, su cultura, cómo vivir. Entonces él tenía que poder, amén, limpiar la iglesia a través del celo de la palabra. Por lo tanto, una de las cosas que, amén, como pastores, como predicadores, amén, tenemos como líderes, tenemos que estar siempre limpiando la iglesia a través de la palabra. La palabra, dice el apóstol, que nos santifica. La palabra de Dios nos santifica. Por lo tanto, hermanos queridos, muy importante poder entender, amén, que el llamado que el apóstol tenía era un llamado para ordenar la iglesia. Y aquí dice claramente en el capítulo 2 del libro de Gálatas y el versículo 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retractaba y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que esto no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Este era el llamado del apóstol. Un llamado a enderezar, a corregir, un llamado, amén, que no era muy recibido por algunos, porque algunos lamentablemente han caído en una hipocresía evangélica,
han caído en una hipocresía religiosa. Un día son, otro día no son, un día ponen la palabra, el otro día la sacan. Un evangelio, aleluya, humanista, un evangelio motivacional, un evangelio, amén, que un día están bien, otro día están mal. Hermanos, necesitamos caminar en convicciones claras. El apóstol dice claramente, Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombres. ¿Quién te llamó? ¿Quién fue que te hizo el llamado? ¿Fuimos nosotros? ¿Fue el diácono? ¿Fue el portero? ¿Fue el coro? ¿Quién te hizo el llamado? ¿No fue el Señor? ¿Es aquel que te encontró como una oveja perdida? Como la perniz quebrada? Fue el Señor el cual, aleluya, te escogió entre muchos que eran mejores que nosotros, mejores, tenían mejores virtudes, más inteligentes, pero Dios tuvo compasión de nosotros y nos tomó y nos reveló la ciencia del Evangelio, la palabra viva, la palabra que restaura, la palabra el cual libera al hombre, amén, siendo la condición que esté en el estatus social que se encuentre, en la palabra que tiene vida eterna, en la palabra el cual levanta, el cual cualquier persona, aleluya, pudiera, aleluya, tenerlo, pero no lo puede porque esto no es dado por hombres, dado por Dios. Uno de los científicos más famosos, uno de los físicos más famosos en Chile, anciano ya, los llamaron a un canal de televisión, amén, y todos querían saber su postura religiosa y le preguntaron, ¿usted cree en la vida después de la muerte? Y todas las cámaras apuntándolo, enfocándolo, todos los oídos escuchándolo, los ojos atentos. Y el físico dijo, claro que creo en la vida después de la muerte. Claro que creo, pero también creo en la salvación, en la fe, en el Hijo de Dios. Todos quedaron perplejos, maravillados, y comenzó a decir, hay vida después de la muerte. Cuando uno muere sin Cristo Jesús, se va al infierno. Y comienza el hombre a relatar, un estudioso, un físico, aleluya, que entrena a muchachos en la Universidad Católica, una de las universidades más famosas, aleluya, de nuestro país, aleluya, hablando acerca de la existencia de la eternidad. Pero yo me voy a la eternidad, estoy listo para morir, me falta poco, sé porque he envejecido y todos vamos a morir, pero yo me voy con Cristo, porque le sirvo a Cristo, mi confianza está en Cristo. Todos quedaron con la boca abierta. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que debemos de abrazar, que debemos, aleluya, de poder defender, de poder proclamar, es el llamado, es tu llamado, es el llamado que el Señor te hizo. El apóstol, aleluya, la primera línea que escribe a Gálatas fue una iglesia que lo cuestionó, claro, por su conducta pasada, que lo pesaba porque los otros apóstoles habían comido con Jesús, habían visto su milagro. El apóstol no. Siempre había un menosprecio, pero el apóstol lo que tenía era el celo vivo, que se atrevió a enderezar a Pedro, se atrevió a enderezar también, aleluya, a Jacobo, que es Santiago, los pastores de la iglesia, amén, en Jerusalén. Por eso te digo una cosa, cuando tú estás claro quién te llamó, tú no vas a transar, tú no vas a familiarizar, tú no vas a negociar con la palabra que el Señor te dio, el llamado. Podemos vivir momentos muy difíciles en la vida, pero una de las cosas es dejar de abrazar la promesa del llamado. Y el apóstol Pedro también dice, y escribe, después de muchos años, escribe y dice esto en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz
sean multiplicadas. Aquí hay algo que el apóstol, aleluya, maduró, porque cuando te exhortan y tú amas la palabra, tú vas a madurar. Tú no te vas a enojar como niño mimado, aleluya, herido con un evangelio sentimental, un evangelio humanista, un evangelio motivacional. Tú vas a recibir la exhortación porque no es para tu destrucción. Y el apóstol Pedro, en una forma muy madura, escribe a los expatriados, a los que habían sido perseguidos después de la, aleluya, de la persecución del emperador Tito. El apóstol le escribe a ellos y escribe textualmente a los expatriados, y él marca también su ministerio: Pedro, apóstol de Jesucristo. No apóstol de la iglesia, no apóstol de los hermanos, apóstol de Jesucristo. Y escribe a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas cartas son cartas generales que están dirigidas a esa iglesia. No una iglesia, amén, como le escribe Pablo, aleluya. Él escribe en la dirección a Galacia, a Éfeso, a Tesalónica. Él escribe a esas iglesias. El apóstol Pedro tenía un llamado a unas cartas universales donde llegaran, donde las oigan, donde las escuchen. Para ustedes son. Pero apuntaban a aquellos que habían sido perseguidos, arrancados de su patria. Y le dice esto: elegidos según la presencia de Dios, no la presencia, sino la presencia, que quiere decir el conocimiento anticipado. Vosotros no fuiste escogido ayer. ¿Cuánto tiempo llevas tú caminando, sirviendo a Dios? ¿Tú crees que a Dios se le ocurrió en el mismo momento elegirte? No, es un conocimiento anticipado. La presencia, el conocimiento anticipado. Y el Señor, cuando se le revela y llama a Jeremías, le dice: antes que fundara el mundo, yo te había escogido. Antes que entraras y fueras fecundado en el vientre de tu madre, yo ya te había elegido. Oh, bendito sea el nombre del Señor, porque el Dios eterno, el cual servimos, un Dios, aleluya, que no trabaja, aleluya, no trabaja, aleluya, todo está pensado para Dios. Él no trabaja, aleluya, aleluya, como accidente, como, aleluya, como algo que se le ocurrió en el momento. No, Dios lo tiene todo pensado. Dios lo tiene todo pensado. Él no trabaja en la improvisación. Él no improvisa, no. Él tiene todo pensado. Y dice: elegidos. Dios te eligió. Antes de la fundación del mundo, Dios te eligió según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Para eso Dios te eligió, porque la sangre poderosa de Jesús nos marcó. La sangre poderosa nos alcanzó. La sangre poderosa nos limpió de toda obra muerta. Por lo tanto, aleluya, hay que honrar el llamado, hay que honrarlo hasta el último día de nuestra vida. Hay que honrarlo. Le decía a una muchacha evangelista: por lo menos tienes que predicar una vez al mes. Tienes que predicar una vez al mes. Tienes que estar predicando el evangelio en el púlpito. Mínimo una vez al mes, por el trabajo, los estudios. Porque tenemos que defender el ministerio, predicando el evangelio, predicando, anunciando. Claro, con el trabajo, con los estudios, poco tiempo queda, pero tenemos que hacer el esfuerzo de llegar temprano y predicar el evangelio. Y dice el capítulo 15 del libro de Juan, versículo 16: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis muchos frutos,
No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo aquel que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Este es defender el llamado. Una, que Dios te eligió, Dios nos escogió, no nosotros a Él, sino que Él nos escogió a nosotros y Él nos ha puesto, nos eligió a nosotros. Habían otros mejores, pero Él nos eligió para que vayáis, ir y llevemos fruto y vuestro fruto permanezca. Este es el fruto que el enemigo está detrás, robarte la eficacia de la verdad, robarte el testimonio, robarte también, aleluya, robarte, aleluya, la integridad, robarte también el fruto de la paz, el fruto el cual Dios te ha dado cuando vayas, cuando, aleluya, persiste, cuando caminas en verdad frente a cualquier realidad, aleluya, que estés viviendo. Hay gente que ha caminado arrastrando los pies, rajuñando el suelo, pero llega la obra del Señor, llega la iglesia. Alguien que me ha dicho, pastor, yo no me congrego, pero yo oro en mi casa, predico en mi casa. Mire, una de las cosas que sé decirte, que la verdad de Dios no se tranza. Puedes tú hacer tu propio culto, hacer tu propio devocional en tu iglesia, en tu casa, pero tienes que congregarte, porque si no te estás congregando, estás peligrando tu salvación, porque si no te congregas, estás violentando la verdad, donde dice la Biblia, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Cuando nosotros violentamos la palabra, estamos violentando la verdad de Dios, estamos, aleluya, mirando en nada la palabra del Señor, aleluya. Tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer, claro que tenemos que obedecer, así que no me vengas, aleluya, a decir una cosa por otra. La Biblia señala diciendo que tenemos que estar en la reunión de los santos, alabando al Señor, glorificando su nombre, involucrado en cada tarea, en cada actividad que la iglesia tenga, aleluya. Y tenemos que hacer el cuerpo y tenemos que sobre todo perdonar y amar a nuestros hermanos, aunque me caigan bomba, tengo que amarlos y aleluya, y amarlos unos a otros. Pero dice la Biblia que el enemigo está atrás del fruto. El fruto, hay hermanos tan hermosos, hermanas tan hermosas, que cuando sirven a Dios se nota al tiro. Cuando sirven bien, aman, perdonan, sobrellevan, caminan, avanzan. Aleluya, ¿sabes por qué? Porque el enemigo quiere sacarte el fruto, quiere sacarte del propósito, quiere sacarte de la voluntad de Dios, quiere poder, aleluya, levantar cualquier elemento para poder sacarte, aleluya, del propósito. Los problemas en casa, los problemas familiares, los problemas del trabajo, más encima algunos problemas de la iglesia, seguro que te van a descolocar, pero la Biblia señala diciendo que el Señor te eligió para que vayamos, hagamos la obra y también llevemos frutos y vuestro fruto permanezca. Pero algunos pareciera que el fruto lo tienen tan débil que caen solos y cualquier cosita, aleluya, te mueve del propósito, te mueve de tu llamado. Es necesario poder permanecer en la verdad y poder decir, mira, yo he sido llamado por Cristo, el Señor me llamó, el Señor me eligió, el Señor me constituyó obrero, aleluya, de su iglesia, y permaneceré, voy a pelear la buena batalla, voy, aleluya, hasta abrir brecha hasta el último día de mi vida. Una de las cosas más impresionantes es ver gente con convicciones claras, un evangelio del neopentecostal basado a las emociones, basado a la prosperidad, basado al mundo de Bills y Pap, al mundo de fantasía, como lo pintan los testigos de Jehová,
todos andan con sombrero, bien vestidito, con una cara bien alegre, y ese mundo ellos representan, que no tienen problema, que no tienen dificultad, y ese mundo lo están, aleluya, predicando. Escúchame bien, la Biblia señala diciendo, el hombre de Dios tiene que ser sufrido. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo. Haz obra de evangelista, permanece. He peleado la buena batalla, echa mano a la vida eterna. El verdadero evangelio de Jesucristo es un evangelio que vamos a tener que enfrentar muchas cosas, pero hay que permanecer, hay que vivir, hay que llorar, hay que reír también, porque el Señor nos ha dado tiempo hermoso, tiempo glorioso, tiempo donde no hemos sido probados, donde Dios nos ha dado paz en nuestra tierra. Estuve alto tiempo viviendo en paz en mi tierra. No tenía ningún problema, pero luego vinieron los problemas, pero eso no quiere decir que Dios me ha dejado, Dios me ha abandonado. No, no quiere decir, Dios se está tocando, Dios se está probando, aleluya, y hay que rendirse, y hay que seguir amando, seguir predicando, seguir anunciando sin detenerte. Lo que el enemigo quiere verte destruido, quiere verte bajo presión, bajo depresión, en un cuarto oscuro, llorando solo, lastimándote. Eso quiere el maligno, quiere verte, aleluya, blasfemando, quiere verte renegando contra su iglesia, renegando contra tus pastores, renegando contra tu familia, renegando, odiando el mundo, odiándolo a todo, aleluya. Eso es lo que quiere ver el maligno. Pero en medio de la batalla, en medio de todo, marca a quien te llamó, marca tu ministerio, como dice el apóstol Pablo, apóstol Pablo, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El Señor te eligió, el Señor te levantó, el Señor te hermoseó. ¿Para qué? Para permanecer en la palabra. Dios te eligió antes del tiempo, aleluya, antes, aleluya, al elegido según la presencia de Dios, aleluya, para santificación. Dios aleluya, te ha separado, te ha rociado con la sangre del Cordero de Dios, aleluya, para llevar frutos, y luego tu fruto permanezca. Abrázate en este principio de semana. Dios te bendiga, aleluya, guerrero. Dios te bendiga, guerrera. Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios, aleluya. Ruge con el rugido del león, ruge con el llamado el cual Dios te dio, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos sido llamados a ser oveja en medio del lobo, pero la oveja no pierde, aleluya, su olor, no pierde tampoco su postura. Ella obedece, porque cada oveja oye la voz de su pastor. Bendiciones a todos.